Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que os encontréis bien y que encontréis luz, consuelo, alegría en esta entrevista que hoy os ofrecemos. Hoy me acompaña al otro lado del micro, iba a decir un compañero, pero para mí es mucho más que eso, es un referente y además es un amigo. Entonces tengo la fortuna de poder hacer este episodio junto a Nico Ciller. Nico, bienvenido y muchas gracias por estar acompañándome hoy en este episodio. Hola Lourdes, muchas gracias a ti por invitarme, un placer para mí. Pues cuéntanos, Nico, preséntate a las personas que nos están oyendo, quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión. Pues soy Nico Ciller, soy actualmente instructor de meditación, coach y facilitador. Y bueno, pues a lo largo de mis 13 años de carrera profesional en consultoría tecnológica en una de las multinacionales más grandes de este sector, pues he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca cuál es el ambiente corporativo, el estrés al que están sometidas pues, las personas que trabajan en organizaciones, en entornos volátiles, complejos, inciertos, caóticos, ambiguos, sometidos a presión. Y a lo largo de todos esos años, pues he aprendido diversas herramientas que ya traía un poco de, pues te voy a decir que casi algunas desde la infancia, ¿no? Porque llevo meditando pues muchos años, ¿no? Y con todo eso, con todo ese bagaje, pues mi misión durante los 3 últimos años ha sido la de ayudar a mejorar la vida de las personas para que aprendan a conectar con su potencial, especialmente en entornos corporativos, pues para sacar el máximo provecho a sus fortalezas, para tratar de gestionar el estrés, para aprender a relajarse, para poder conectar con un propósito y bueno, pues al fin y al cabo para poder vivir una vida más plena, ¿no? Integrar de una forma mucho más armónica el trabajo y la vida personal. Pues bienvenido tú y bienvenida a tu historia. Y bueno, nos has contado un poquito que llevas los últimos 13 años, ¿no? Trabajando en el entorno corporativo, en el sector tecnológico, y que detectaste ciertas necesidades y ahí empieza un poco tu camino para equilibrar esta vida profesional y personal de la que nos estabas hablando ahora mismo. Entonces, me pregunto qué es lo que sucede, ¿no? en esa carrera, cuál es ese momento detonante en el que tú decides incorporar esto que ya traías desde la infancia, ¿no? la meditación, al entorno corporativo y el coaching, ¿no? Como estas dos herramientas, ¿en qué momento se te ocurre incorporarlas a tu realidad, ¿no? Laboral? Pues fueron fundamentalmente 2 razones. Una razón fue mi propio desarrollo y evolución como persona y como profesional, en el sentido de que sentía que el trabajo que hacía no me llenaba lo suficiente, que no estaba totalmente orientado a ayudar o a servir a los demás, ¿no? Entonces hice un profundo trabajo de introspección para realmente conectar con mi propósito y bueno, pues alineado con toda esa práctica meditativa, uno de los objetivos de la meditación, especialmente en la tradición del budismo mahayana, es el camino del bodhisattva, ¿no? Esa persona que digamos, busca realizarse, pero con el fin de servir a los demás y de ayudar a otros a que se realicen, ¿vale? Aquí esta parte de realización yo la traslado al mundo occidental más con la expresión de conecta o descubre tu potencial, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda razón, pues era una necesidad
del ecosistema en el que vivía, una necesidad sistémica. Yo veía a compañeros míos pues que estaban muy estresados. Yo mismo también estaba muy estresado. En las charlas de pasillo, la gente quejándose, perdiendo mucho tiempo en cuchicheos, sobre todo en lugar de responsabilizarse, de quejarse, ¿no? La queja era muy continua, y sobre todo la falta de tiempo, las conversaciones giraban en torno a lo mismo. Joder, ayer me acosté muy tarde, trabajando hasta las 2 de la mañana, no he podido ver a mis niños. O sea, había toda una nube que giraba en torno a esas cuestiones, ¿no? Y cuando promocioné al equipo ejecutivo en esta multinacional, pues recordé una de las frases que me dijo uno de mis mentores y es, pregúntate qué puedes hacer tú por tu empresa en lugar de qué puede hacer tu empresa por ti. Y entonces ahí decidí ser proactivo y empecé con sesiones de meditación, dirigiéndolas por las mañanas en la oficina, y a partir de ahí pues se generó un movimiento interno y fue calando en la organización, y bueno, pues ya a partir de ahí me propusieron diferentes roles. Entonces yo fui cambiando mis funciones de desarrollo de negocio, de generación de oportunidades y de venta a clientes, sobre todo en la parte tecnológica, a pues estar más al servicio de esas personas que estaban en la primera línea dando servicio a sus clientes, ¿no? El cuidar a esas personas, ¿no? A partir de ahí pues me formo como coach, como facilitador, y bueno, pues genero una comunidad dentro de Accenture, que es la empresa a la que yo pertenecía, en la que pues antes de que yo me marchara llegamos a ser casi 500 personas y hacíamos sesiones de meditación pues diarias, ¿no? Dentro de esta compañía tuve la oportunidad de crear un método propio para poder ayudar a las personas a conectar con su potencial, más allá de el simple hecho de te ayuda a reducir el estrés o a aumentar tu productividad, ¿no? Que es al final un poco lo que le interesa a cualquier empresa, ¿no? Era un programa que iba más allá de eso. Uh-huh. ¿Y qué beneficios palpables, visibles, comprobables pudiste percibir en este grupo de 500 personas que se incorporaron a esta práctica, ¿no? a esta iniciativa de la que tú eras responsable en la empresa? ¿Percibiste que había un antes y un después, como se suele decir, de esto? Pues percibí sobre todo un cambio cultural. También percibí un aumento de la conciencia colectiva, ¿no? Un movimiento que iba más a compaginar, pues lógicamente la productividad y el desarrollo de negocio, pero también con el lado humano, ¿no? de las personas, a tratar de cultivar pues las 4 facetas de como seres humanos, ¿no? Pues nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, ¿no? Y sobre todo también agradecimiento por la gente, ¿no? De la gente, que veía pues cómo pues la compañía se preocupa por ti, ¿no? Para que estés bien, ¿no? Porque es una relación de win-win, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito y del que guardo muy buenos recuerdos y estoy especialmente satisfecho. Yo conecto mucho con esta parte que dices, ¿no? De la empresa y trabajador y empresa, el win-win. Y soy de la opinión que cuanto más cuidamos nuestros mayores activos, ¿no? Que son las personas con las que colaboramos y, como decía antes, están en la primera línea de batalla, creo que el sentirse que te cuidan, que importas, tiene un impacto muy positivo al final en cómo funciona esa empresa, ¿no? En los resultados que se obtienen, en el ambiente, en esa cultura.
y yo lucho también. Quiero pensar que llegará un momento en el que eso no será como algo que destaca por su singularidad, sino que será algo con lo que ya estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Ojalá esto sea así en un corto periodo de tiempo. Y Efectivamente. dime. En mercados como Norteamérica o incluso mercados emergentes como Brasil u otras partes de Latinoamérica, también en Portugal incluso, toda esta cultura del bienestar en las organizaciones está muy en boga y de hecho pues es algo que se valora muchísimo y que no es algo ya singular. Para que te hagas una idea, por ejemplo, en Estados Unidos la industria del bienestar, creo recordar que en 2018 o 2019 movió más de 3,2 billones de dólares al año. Y concretamente la industria del mindfulness se lleva pues casi la mitad, ¿no? de esos revenues. Entonces, en España, desafortunadamente, no estamos a ese nivel porque hay mucho que cambiar en nuestra cultura, pero yo creo que la situación excepcional que estamos viviendo en este confinamiento está haciendo, ¿no? que podamos cambiar de conciencia y plantearnos otros estilos de vida, otros hábitos y conectar más con esa parte que tenemos muchas veces olvidada, que somos nosotros mismos. De esto me gustaría hablar contigo un poquito más adelante, pero me gustaría saber en este camino, en este recorrido que has hecho tú y que has compartido con nosotros, ¿cuál es el mayor obstáculo que has tenido que superar para encontrarte hoy aquí en este momento conmigo? Pues el mayor obstáculo yo creo que he sido yo mismo, en el sentido de reconocerme, reconocer mis cualidades, reconocer mis fortalezas. Las debilidades no, porque ya las tienes, ¿no? Tenemos la tendencia de machacarnos mucho, ¿no? Con lo que no sabemos hacer o no somos capaces y nos cuesta, al menos a mí, ¿no? Aflorar más cuál es tu potencial, las fortalezas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que sí, que yo mismo. Por un lado, reconocerme tal y como soy y, y esto también lo conecto un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Porque durante muchos años he recibido feedbacks de gente que realmente es gente muy competente, gente que te valora, ¿no? Y que dice, ostras, es que eres muy bueno haciendo esto, ¿por qué no tal? Oye, y, y realmente cuando recibes o yo cuando recibía esa alabanza, ¿no? No la recibía con total apertura, no estaba completamente abierto a eso. Es, bueno, no, me lo dirás porque es amigo, o me lo dice porque somos compañeros de trabajo, pero luego haciendo retrospectiva de mi vida, pienso, joder, si es que a lo largo de mi vida, en la mayoría de las cosas que he tratado de emprender o de promover y tal, he tenido éxito y me he parado muy poco a reconocerlo, a disfrutarlo y a celebrarlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que estaba más cerca del síndrome del impostor que del síndrome de contrario, ¿no? Creo que se llama Dunning-Kruger, ¿no? Es aquel que se cree la pera cuando realmente pues es un incompetente, ¿no? Cosa bueno, pues está mucho más alineado, ¿no? Quizá a lo que estamos viendo actualmente de lo que podamos pensar de nuestra clase política, ¿no? Actualmente, en mi opinión. Así que el mayor obstáculo, resumiendo, creo que he sido yo mismo. Resueno con algunas de las cosas que has dicho, ¿no? Con esta no apertura a
al recibir y al reconocimiento, ¿no? Sincero y honesto de las personas que detectan en ti unas fortalezas y unos talentos que tú no te has parado a observar y también a abrazar, ¿no? Entiendo, en mi caso fue por qué educación había tenido y qué tipo de creencias asociadas a los elogios tengo vinculadas. Pero bueno, esto va para otro podcast. Entonces, en este mismo camino de crecimiento y de evolución en el que tú mismo has sido tu propio obstáculo, me gustaría saber cuál es ese aprendizaje que incorporas a tu caja de herramientas más valioso y que más te ha ayudado en este transitar, ¿no? En este camino. Han sido muchos, pero si tuviera que citar el más importante o el más actual, te diría que dejar de intentar ser mejor. Dejar de intentar ser mejor persona. Reconocerme y valorarme tal y como soy y tener la confianza del potencial que hay en mí. Y como lo tengo tan arraigado, me lo creo, realmente ahora me lo creo, pues creo que todo el mundo puede conectar con eso y que cada uno de nosotros somos seres únicos y maravillosos, que tenemos algo muy grande que ofrecer al mundo. No tiene por qué ser algo extraordinario o original. Pueden ser pequeñas acciones, pero que cada uno podemos aportar nuestra esencia al mundo y eso nos conecta mucho con los demás y con nosotros mismos. Qué interesante esto que dices, ¿no? De dejar de intentar ser mejor persona. A mí me viene a la cabeza la idea de que tenemos la impresión de que somos seres incompletos, imperfectos, ¿no? Y estamos siempre en esa búsqueda de una mejor versión o una búsqueda de completarnos. Y a mí, en mi caso, esa búsqueda me ha requerido mucha energía que puedo canalizar en otra dirección si entiendo que soy una persona completa, única, como tú dices, ¿no? Excepcional, que no necesito buscar piezas aquí y allá para completarme, simplemente es darme permiso para expandir eso que ya soy, ¿no? Esa esencia mía. Y muy al hilo con esto de lo que comentas del potencial y de lo que has comentado de tu mayor obstáculo y tu aprendizaje, en tu web hay una frase con la que he resonado mucho y que dice así, la voy a leer porque no me quiero equivocar: tratar de mejorar tus debilidades te hará mediocre, desarrollar tus fortalezas te hará excelente. Y para que las personas que nos están escuchando puedan hacerse una idea un poquito más clara de qué es esto de lo que estamos hablando, de talento, de potencial, de fortalezas, hace unos días hicimos juntos una sesión de coaching de fortalezas que vais a poder encontrar en YouTube. Os vamos a dejar enlazado el perfil, el canal de Nico para que podáis ver esa sesión, y aunque solo sea por curiosidad para ver mis caras cuando él me está facilitando ese camino de aprendizaje, os invito a que la veáis, pero sin ninguna duda para mí resultó una sesión muy potente porque yo la viví como si me hicieran una radiografía y ya lo he comentado en alguna ocasión, tener esta información me daba mucho poder para decidir desde un lugar mucho más coherente. Entonces, ¿de qué manera crees que conocer nuestras fortalezas nos puede beneficiar? ¿Cómo podemos utilizar esta información en nuestro favor? Pues en el día a día, para saber que las fortalezas, ese mapa de fortalezas que tenemos son diferentes, por decirlo de alguna manera, personajes que nos habitan y que en ciertos momentos toman el control. Y estos personajes o estas fortalezas pueden tomar el control tanto en situaciones, digamos, de estrés como en situaciones de flujo. Entonces, la idea es tomar conciencia de qué personajes
toman ese control cuando la situación está controlada y fluida, o cómo nos descentramos cuando estamos sometidos a estrés y hay otros personajes que dominan sobre ciertos otros y que nos impiden conectar con nuestro potencial, ¿no? Entonces, al final, las fortalezas no dejan de ser nuestros talentos innatos que llevamos de serie y que con el paso del tiempo, del esfuerzo, pues los entrenamos y nos permiten alcanzar esos resultados excelentes, ¿no? La idea de este tipo de sesiones que integran no solo el coaching, sino también hay una parte de mentoring y de training para los más puristas en el coaching, pues la idea es que puedas tomar conciencia de todas esas fortalezas para saber cuándo usarlas en cada momento. En cada momento, haciendo el símil que mencionabas antes de la caja de herramientas, pues cada fortaleza es una herramienta distinta. Entonces, si yo tengo que hacer un agujero pues en la pared, pues voy a utilizar un taladro y voy a utilizar una broca determinada, ¿no? Pues de la misma manera, si tengo que resolver un problema o quiero pues emprender alguna acción o alcanzar algún objetivo, pues puedo tomar conciencia de cuáles son las fortalezas que puedo usar en cada momento. Entonces son diferentes estrategias que te llevan a un objetivo, ¿no? A conseguir un objetivo determinado. Y cada uno pues tenemos diferentes estrategias o diferentes personajes que nos pueden ayudar en su momento cuando nuestra mente está unificada hacia conseguir el objetivo, o que en ciertos momentos nos pueden entorpecer o nos pueden bloquear porque no tenemos correctamente balanceadas esas fortalezas y muchas veces se pisan entre ellas, por decirlo de alguna manera. Yo lo pienso también o lo imagino como si estuvieras en una sala de reuniones, ¿no? En una junta, y ahí está el departamento de marketing, el departamento de recursos humanos, el departamento de nóminas, está el departamento de desarrollo de negocio, el departamento de innovación, de tecnología, y se tuvieran que poner de acuerdo, ¿no? Para emprender un proyecto. Pues todo eso está sucediendo en tu mente. Hay distintas interacciones y bueno, pues hay gente, ¿no? El departamento de finanzas pues siempre mirará el retorno de la inversión, ¿no? Y no le importará tanto el que el producto sea innovador, por ejemplo, ¿no? Por simplificarlo mucho. Pues de la misma manera operan dentro de nosotros estas fortalezas. Entonces, en la medida en que aprendamos a tomar conciencia de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras luces y cuáles son nuestras sombras, pues tendremos muchísimos más recursos dentro de nuestra caja de herramientas para poder usar la que mejor nos convenga en cierto momento. Uh-huh. Esto es lo que, por ejemplo, bajo mi punto de vista, los grandes genios de la historia tenían muy integrado. O sea, probablemente a lo mejor muchos de ellos ni eran conscientes, ¿no? Pero tenían una gran caja de herramientas y sabían usarlas muy bien, cada una de las herramientas. El ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo es Michael Jordan, ¿no? Por ejemplo, que ahora hay una serie que está muy de moda, ¿no? En Netflix, pues esto, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Pero era así, ¿no? Tú ves la progresión y la evolución de Michael Jordan como, pues, bajo mi punto de vista, el mejor jugador de baloncesto de la historia y todo lo que fue capaz de hacer, y te das cuenta de cómo supo conectar con su potencial y utilizar todas sus herramientas, ¿no? Hasta el punto de, incluso saber gestionar sus emociones y saber utilizar la rabia para enfocarse. Cosa que a lo mejor otras personas no se dan el permiso o no nos damos el permiso porque está mal visto. ¿Cómo voy a utilizar la rabia para enfocarme? Bueno, hay muchas estrategias. Wow, es que de verdad me parece un temazo súper interesante, y una vez que lo vives y hablas con conocimiento de causa y ves todo el potencial, valga la redundancia, que tiene esta herramienta, es que yo se la recomendaría a todo el mundo. En plan, todo el mundo necesitaría pasar por una sesión así para que realmente fuera consciente de todo el poder que tiene en su mano si lo sabe gestionar, como tú dices, ¿no? En la dirección y poniendo foco adecuada.
Has comentado al principio también que dentro de este entorno corporativo desarrollaste tu propio método. Y he estado investigando y bicheando por ahí. Es el método, si no estoy mal informada, se llama método IAM, ¿no? Que es como yo soy en inglés y que corresponde las siglas a 3 parámetros, valores impronunciables para mí, pero me gustaría que nos contaras un poquito más en qué consiste esta metodología que has desarrollado. Hace referencia cada sigla a las palabras Integrated Awareness Mindset, es decir, tener una mentalidad de conciencia integrada. Esto en el budismo se denomina en 2 palabras, en el idioma Pali, el idioma que se hablaba en la antigua Myanmar, en Birmania, en tiempos del Buda, hace 2500 años, se denomina Samadhi, que por un lado es como concentración, tranquilidad, quietud, y por otro lado se denomina Ekagata, unificación mental. Entonces, cuando desarrollas estas 2 cualidades, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tu esencia reman en la misma dirección. Normalmente, como solemos operar o funcionar, es desde el caos. Nuestra mente es muy caótica y está desorganizada y hay muchos conflictos internos. O sea, en esta junta de accionistas hay muchísimos, o en esta junta de administración, los departamentos muchas veces se pelean entre ellos, ¿no? Y no hay consenso, hay mucha pérdida de tiempo y mucho conflicto. Ese es el estado normal de nuestra mente como seres humanos, la neurosis, y hay diferentes grados de neurosis. Entonces, la idea de este método es pues tratar de unificar la mente o al menos apaciguar esa neurosis para que podamos conectar con nuestro potencial a través de diferentes estrategias. Una de las estrategias es la que has mencionado, que es el desarrollo de las fortalezas, pero existen otras muchas, ¿no? Y entonces este programa básicamente se vertebra en 2 pilares fundamentales, que es, o en 3 mejor dicho, la neurociencia, el coaching y la meditación, y a través de cultivar pues, lo que yo llamo las 4 dimensiones del neuroliderazgo y las 4 facetas del ser humano. ¿Y por qué lo divido en 2? Porque al ser también un programa cuyo acrónimo es Integrated, mi misión es integrar también la parte personal con la parte profesional, ¿no? Entonces, toda la parte del neuroliderazgo más aplicada a corporaciones y la parte de las 4 facetas del ser humano pues aplicadas a nosotros mismos, ¿no? Esa es un poco la idea y se divide en 10 fases o 10 etapas en las que el participante va progresando poco a poco y va ganando más conocimientos y más experiencia pues tanto en cómo aprender a relajarse, cómo aprender a enfocarse, a concentrarse, a tomar conciencia de su cuerpo para hacer mejores decisiones, porque ya hay muchos estudios que sugieren que en la medida en que nosotros somos más conscientes de nuestro cuerpo, estamos accediendo a partes de nuestra mente que también tienen información y que nos permiten tomar decisiones. Es lo que llamamos intuición, ¿no? En este mundo tan caótico y que va tan rápido, aunque hay toda una corriente que sí que aboga por tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Data-driven strategies, esto es todo lo que está muy en boga en el mundo de la consultoría. También es necesario mezclar, digamos, esa razón o integrar esa razón con la intuición, ¿no? Y de ahí, pues, la importancia que damos dentro del método IAM a
al cultivo o a la escucha corporal, mejor dicho, ¿no? Y dentro de todo ese viaje, a lo largo de esas 10 etapas, que aproximadamente se corresponden a 10 semanas que dura el programa, esta metodología se ha trasladado a un programa que dura 10 semanas y bueno, pues ahí el participante va progresando en todas esas etapas en las que también va aprendiendo a utilizar sus recursos de visualización creativa para alcanzar los objetivos, a gestionar su tiempo de una manera efectiva, a ser capaz de regular sus emociones para ponerlas a su servicio y al servicio de los demás, a conectarse también. Es un programa no solo de conexión interior y con uno mismo, sino también que te invita a conectarte con los demás para ponerte al servicio y pues también el ganar ciertos recursos para fomentar la creatividad, la innovación y sobre todo el autocuidado, que es algo de lo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por esta vida tan estresante y tan rápida que tenemos pues, en nuestro día a día. Ujú. Jo, me parece súper potente este camino, ¿no? En 10 etapas, en 10 semanas, para ganar conciencia. Yo creo, comparto contigo la idea de que el cuerpo contiene mucha información que no estamos teniendo en cuenta porque no somos capaces de poner ahí la atención. Tenemos tanto ruido en la cabeza que a mí me resulta muy difícil bajar esa energía de la cabeza al cuerpo, pero cuando lo consigo, las respuestas que hay en mi cuerpo son, como digo yo, categóricas. O sea, ahí en el cuerpo está, pocas veces me he equivocado cuando me he dejado llevar por esas emociones y por esa información, esa intuición de la que tú hablabas. Y me parece súper interesante en cualquier entorno personal o profesional ser consciente de esto y encontrar la manera de utilizar esta información en nuestro beneficio, ¿no? Para al final tener un mayor bienestar en cualquiera de los ámbitos. Entonces, ¿en qué situaciones se encuentra, bajo tu punto de vista, una persona a la que tú le recomendarías esta metodología? Esta metodología es para todo el mundo, excepto aquellas personas que estén realizando terapia psicológica o terapia psiquiátrica, o aquellas personas que tengan diagnosticado un trastorno por depresión o padezcan del síndrome de desrealización o despersonalización. Para el resto de personas es aplicable, no necesitas tener experiencia previa en meditación ni en cualquier otra herramienta de desarrollo personal. Uh-huh. Es un programa de desarrollo personal, pero que se aplica tanto a contextos corporativos como a otros contextos. Y lo único, pues, muchas ganas de participar, mente abierta y también mucho compromiso, porque es un programa exigente, es un programa intensivo, el cual requiere pues que adquieras una serie de hábitos. Poco a poco el programa que te va enseñando es a adquirir ciertos hábitos para que en el día a día los vayas poniendo en práctica. Uh-huh. Todos los conocimientos teóricos, todos los conocimientos o las experiencias prácticas que se hacen, ir poniéndolas o ir integrándolas en el día a día. Entonces, pues cualquier persona que tenga ganas de descubrir, de conocerse mejor, de conocer a otras personas que tengan intereses parecidos a los suyos, de desarrollar un hábito de práctica en meditación, de pues querer conectar más con su cuerpo, con sus emociones, que quieran aprenderse a relajar a voluntad, a gestionar mejor el estrés, a concentrarse mejor y por más tiempo, a cultivar también esa capacidad de autocuidado. Incluso aquellas personas que quieran dormir mejor, el test, pues el test no, perdón, el programa
Cuenta, sobre todo todas las ediciones que se han hecho cuentan con una serie de test psicométricos que se han realizado para medir la efectividad del programa en los participantes antes y después de esas 10 semanas. Y sorprende realmente los resultados que esas personas han obtenido, ¿no? En términos de calidad del sueño, de reducción del estrés, de mejora de su bienestar, de salir del piloto automático, de estar siempre en la multitarea, de conectar con ese sentimiento de autocuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo recomiendo a prácticamente todo el mundo que tenga esa curiosidad o esa necesidad. ¿Es un programa individual o es grupal? Es un programa que tiene diferentes formatos. Entonces, puede ser en formato presencial o formato virtual, pero el programa en sí es grupal. Es una Grupal. experiencia compartida. Vale, era la duda que me surgía. Creía que sí que era grupal, pero por dejarlo claro si había alguna persona que se encontrase con la misma duda que yo. A lo largo de toda la entrevista has hecho mención y hincapié en estos 4 pilares esenciales, ¿no? En estas 4 facetas del ser humano, que es mente, cuerpo, corazón y alma. ¿Hasta qué punto crees que somos conscientes de esta realidad nuestra y cómo nos afecta vivir desconectado de alguna de estas facetas? Pues para mí la coherencia o la honestidad tienen que ver con que haya una sincronía entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y normalmente no es así. Entonces, dependiendo del carácter que tengamos, de la personalidad, esto además algo, por ejemplo, que el eneagrama lo estudia mucho, ¿no? O bien utilizamos mucho más la mente, o utilizamos mucho más las emociones, o utilizamos mucho más la acción, ¿no? Entonces, la idea de este programa es poder unificar o integrar estas 3 facetas diferentes, ¿no? de nosotros mismos. El pensar, el sentir, el hacer, todo ello como, digamos, herramientas del ser. ¿Qué impacto tiene en nuestro día a día? Pues actualmente no conozco las cifras, pero pues un impacto en las bajas laborales, un impacto en la cantidad de ansiolíticos que tomamos, ¿no? O que toma la gente para poder minimizar su estrés, para poder dormir, la cantidad de perjuicios para nuestra salud, como hábitos incorrectos alimenticios o el no prestar atención a nuestro cuerpo y no hacer deporte, tiene un gran impacto en definitiva en nuestra salud, en nuestro bienestar mental, emocional y en las personas que nos rodean, ¿no? Ese es el precio que pagamos pues por no estar completamente conectados con nosotros mismos y vivir en una sociedad pues de la inmediatez, en una sociedad que prima, digamos, la recompensa inmediata, el consumismo excesivo y otra serie de cuestiones pues que tienen un impacto, ¿no? en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Entonces, a medida que uno va tomando conciencia de todas estas cuestiones, se va dando cuenta de que pues no encaja tanto en esta sociedad. Lo fácil es vivir en el mainstream, lo fácil es dejarse llevar por el río, ¿no? Decía Jiddu Krishnamurti que quien se adapta a una sociedad enferma acaba convirtiéndose en una persona enferma. Entonces,
este programa es también una manera de tomar conciencia de cómo quieres vivir, de cómo quieres vivir, cómo quieres relacionarte, qué estilo de vida quieres tener. Yo creo que esto también el coronavirus nos ha dado, ¿no? una bofetada de realidad en este sentido, ¿no? Y yo creo que hay un cierto porcentaje de la población que sí que realmente se está planteando el vivir de otra manera. Habrá otra gente que siga dormida, ¿no? Siga aletargada o narcotizada, creo que es la palabra adecuada, por toda una serie de discurso dominante de valores, de toda una serie de mecanismos y de aparatajes dentro de nuestro sistema que nos hacen pues estar alienados, ¿no? Pero bueno, pues este programa, al hilo un poco de la pregunta que hacías antes, tampoco es para esa gente. No es para esa gente porque no lo van a aprovechar en toda su esencia, ¿no? A mí se me ocurre decir que tu programa es para esas personas que quieren dejar de vivir dormidos. Exactamente. Me ha venido esta Muy idea. resumido. Bueno, se me quedan muchas preguntas en el tintero que nos da oportunidad de que nos volvamos a encontrar y reunir para continuar esta charla en otro momento. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar para esas personas que quieren dejar de vivir dormidos y quieren más información de este programa que tú ofreces. Me pueden encontrar en mi web, en nicociller.com, y también en las redes sociales. Si buscan en YouTube, en Facebook, en Instagram o en LinkedIn por mi nombre, Nico Ciller, me encontrarán. Vale, de todas formas pondremos los enlaces también en las notas del podcast para que te tengan a un solo clic de distancia. ¿Y hay alguna cosa más que te gustaría añadir o compartir, alguna reflexión final a modo de despedida con las personas que nos están escuchando? Pues mira, lo que me viene ahora es compartir una frase de Eduardo Galeano que hizo suya un amigo mío, Antonio Cepillo, al que denominaron el capitán optimista, que fue un pediatra que falleció muy joven, desafortunadamente, el año pasado, y que hizo una labor muy grande en el mundo de la pediatría, y que tomó esta frase de Eduardo Galeano que hizo suya, y es: mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. Qué buena frase, qué gran frase para poner el broche final a esta entrevista. Yo agradecerte el tiempo compartido conmigo, toda la experiencia y sabiduría que has derrochado y que sin duda puede ayudar a todas esas personas que quieran tomar tus palabras como puntos para cuestionarse, ¿no? En qué momento están pasando, están atravesando, si se encuentran despiertos o dormidos, si quieren despertar o si quieren seguir durmiendo. Y a todas las personas que han llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra escucha, y de todo corazón espero que hayáis encontrado inspiración en esta entrevista. Sin duda yo me voy con muchas cuestiones sobre las que me gustaría reflexionar y con una nueva mirada desde la que contemplar mi propia realidad y la que me rodea. Así que, como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes. Adiós.